cuando Dios parece injusto. La tragedia en nuestras vidas puede hacer temblar nuestra fe. Hay momentos en los que la vida nos hace preguntas para las que no tenemos respuestas. Un terremoto puede destruir en segundos aquello que una familia construyó durante años. Una casa puede quedar reducida a escombros. Una persona puede perderlo todo y algunas personas pueden perder algo todavía más difícil de imaginar: a alguien que aman. Y entonces aparecen preguntas que no son fáciles. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi casa? ¿Por qué murió mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi padre o mi madre o hermano? ¿Dónde estaba Dios? Si podía evitarlo, ¿por qué no lo hizo? ¿Cómo puedo ser justo si Dios permitió que esto sucediera? Y esto nos confronta, te hace preguntar: ¿cómo sigo creyendo en un Dios que permitió que me pasara esto? Hoy no tengo una respuesta fácil, no quiero decirte simplemente Dios tiene un propósito, porque quizás cuando estás parado frente a tu casa destruida, esas palabras no son suficientes. No quiero decirte no cuestiones a Dios, porque la Biblia está llena de hombres y mujeres que cuestionaron a Dios. No quiero decirte todo pasa por algo, porque hay cosas que nosotros sencillamente no sabemos por qué ocurrieron. Hoy quiero que hagamos algo diferente. Vamos a mirar cómo la Biblia trata con el dolor, la injusticia, el abandono y las preguntas difíciles, porque quizá descubramos que Dios no necesita que escondamos nuestro dolor. Quizá podamos descubrir que podemos llevarle nuestro dolor directamente a Él. Una pregunta: ¿dónde está Dios? Para este tema vamos a hablar de un libro de la Biblia que es Habacuc. Algunas personas ni lo han escuchado. Habacuc vio violencia, injusticia y sufrimiento, y en lugar de quedarse callado, le preguntó directamente a Dios. Habacuc 1, del 2 al 4 dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Allí, Habacuc decía: Dios, estoy viendo algo que no entiendo. Él está cuestionando la justicia de Dios. Expresa: ¿por qué permites esto? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué parece que el juicio está torcido? ¿Y sabes qué hizo Dios con Habacuc? No lo destruyó por preguntar. Dios entra en conversación con él. Esto es importante porque tener preguntas no significa haber perdido la fe. A veces una persona no está abandonando a Dios, está intentando encontrar a Dios en medio de algo que no entiende. ¿Sabes? Puedes decir a Dios: si hubieras estado aquí. Hay una escena en la palabra cuando Lázaro ha muerto. Marta, su hermana, encuentra a Jesús y le dice en Juan 11:21: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Entiendes lo que Marta le está diciendo? Le está expresando lo siguiente: Jesús, yo sé que podías evitarlo, yo sé que tienes poder, yo sé que amas a mi hermano, pero no llegaste a tiempo. Si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. ¿Te das cuenta de la profundidad de esa frase? Es una reclamación y Jesús no la rechaza. ¿Sabes qué pasó después? María, su otra hermana, llega a Jesús y le dice exactamente lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Son dos hermanas sufriendo la misma pérdida, con la misma pregunta y la misma sensación. Y entonces sucede algo extraordinario. Jesús no responde inmediatamente con una explicación. Jesús llora. Juan 11, 33 al 36 dice: Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sabía cómo terminaría la historia y aún así lloró. Esto es muy importante porque significa que saber que Dios tiene un propósito no elimina el dolor. Poder creer y llorar,
puedes tener esperanza y llorar, puedes confiar en Dios y estar devastado, puedes amar a Dios y decir, Señor, esto me duele. En otro ejemplo en la Biblia tenemos a Job, y si queremos entender cómo responder a una tragedia, debemos estudiarlo a él. Job era un hombre que amaba a Dios, no era alguien alejado de Dios, no era alguien viviendo deliberadamente en el pecado. Es tanto que la Biblia lo describe así, Job 1:1. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces ocurre una tragedia con otra, perdió sus animales, sus bienes, y después Job recibe la noticia que ningún padre quiere recibir. Job 1:18-19. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Imagina ese momento. Job no perdió solo dinero, perdió a sus hijos, y después de recibir la noticia en Job 1:20-22 explican lo que él sintió. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, se trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios ningún despropósito alguno. Cuidado, debemos leer esto como que Job sintió mucho dolor. La Biblia dice que rasgó su ropa y lloró, se quebró, y más adelante comenzó a hablar y habló muchísimo. Porque una cosa es la reacción inicial de alguien que está en shock y otra cosa es lo que sucede cuando el dolor se instala. Job comenzó a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Y esperamos que Dios finalmente le diga, Job, te voy a explicar exactamente por qué ocurrió todo. Pero eso no pasó, no sucedió. Dios sí apareció y le habló. No dio explicación detallada de cada acontecimiento. Dios le mostró algo diferente, quién es Él. Job quería una explicación y Dios le mostró su grandeza. Aquí viene algo difícil. Quizá nunca tendremos una explicación para cada tragedia que ocurra en nuestra vida. Y tenemos que ser suficientemente humildes para decir, no lo sé. No sabemos por qué cayó una casa y otra permaneció en pie. No sabemos por qué una persona sobrevivió y otra murió. No sabemos por qué una familia perdió todo y otra no. No deberíamos inventar respuestas diciendo, era el plan de Dios o era porque Dios necesitaba un ángel o seguramente Dios quiso enseñarles algo. No lo sabemos. Y decir no lo sé también puede ser una expresión de humildad delante de Dios. Una tragedia no significa que Dios esté castigando. Debemos tener cuidado con estos pensamientos y aún más con decirlo. Algo habrá hecho, seguramente Dios lo estaba castigando. Jesús sí habló exactamente de esto. En Lucas 13:1-5, donde dice, y en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Para explicar un poco, hay una torre, se cae y mueren personas. Y la pregunta es, ¿eran culpables? ¿Lo merecían? Jesús responde, no. Esto significa que no podemos mirar una tragedia y concluir, Dios hizo esto porque esas personas eran peores. Ojo, una tragedia no es una medida del valor de una persona delante de Dios. Y entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Este punto hay que mirarlo con lupa y debemos ser cuidadosos. La Biblia enseña que vivimos en una creación quebrantada. Pablo dice en Romanos 8:20-23, porque la creación fue sujetada a vanidad, no de grado, mas por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Aquí dice la creación gime, nosotros gemimos, hay muerte, hay enfermedad, hay sufrimiento, terremotos, pérdidas, cosas que no funcionan como deberían funcionar en el mundo que Dios finalmente promete restaurar. Y por eso nuestra esperanza no consiste en creer que si tenemos fe, nada malo me va a suceder. La Biblia nunca promete eso. Es más, Jesús mismo sintió el abandono en un momento en la cruz. Jesús dice en Mateo 27:46, y cerca de la hora nona Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó el lenguaje del abandono. Él está hablando con su Padre, pero desde la profundidad del sufrimiento clama y pregunta, ¿por qué me has abandonado? Hay personas que hoy pueden estar sintiendo exactamente eso. Dios me abandonó. Y quizás nosotros no deberíamos apresurarnos a corregirlas. Quizá primero deberíamos sentarnos junto a ellas, llorar con ellas, escucharlas y decir, puedes hablar con Dios desde ese lugar. El Salmo 13, 1 al 6 nos enseña cómo hacerlo. Dice así, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Miremos un poco la estructura. David, el que escribió el Salmo, comienza, ¿hasta cuándo? Después, ¿me olvidarás? Después, mira, óyeme y finalmente en tu misericordia he confiado. Eso es extraordinario. David no empieza fingiendo que está bien. Comienza desde el dolor y termina en confianza. No porque recibió la respuesta, sino porque decidió seguir hablando con Dios. La fe no es entenderlo todo. Hay una fe inmadura que dice, si Dios me explica todo, confiaré. Pero existe otra clase de fe que dice, Dios, no entiendo. Estoy herido, estoy enojado, tengo preguntas, pero todavía voy a buscarte. Son diferentes. La fe no significa entiendo lo que Dios está haciendo. La fe es no entender lo que Dios hace y aún así confiar en quién es Él. ¿Y cómo puedo confiar en que Dios es bueno? Alguien podría decir, todo esto suena bonito, pero ¿cómo sé que Dios es bueno cuando permitió que muriera alguien que yo amaba? Y la respuesta no es mirar solamente las circunstancias, miramos a Cristo. Dios no se quedó distante del sufrimiento humano, entró en él. Cristo lloró, sufrió, fue rechazado, fue herido, murió. Dios no dice, yo sé que sufres, pero yo estoy lejos. Dios nos presenta en Cristo el sufrimiento humano y por eso Hebreos puede decir que tenemos un Salvador que puede compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos que convencer a Dios de que nuestro dolor es real. Él conoce el dolor. Dios no promete que nunca sufriremos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero continúa hablando de esperanza. La promesa de Cristo nunca fue, tu casa nunca caerá, tus seres queridos nunca morirán, nada malo te sucederá. La promesa es mucho más profunda. Dios estará contigo y existe una esperanza todavía mejor. La muerte no tendrá la última palabra, el dolor no tendrá la última palabra, la tragedia no tendrá la última palabra. Entendamos que el final de la historia no es el terremoto. En Apocalipsis 21, del 3 al 5 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago
nueva todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Esta es nuestra esperanza. Algún día no habrá más muerte, Dios enjugará toda lágrima, Dios hará nuevas todas las cosas. Y entonces, ¿qué hacemos hoy? Si necesitas llorar, hazlo. Habla con Dios. No necesitas hacer una oración bonita. Puedes decirle, no entiendo. Estoy enojado, estoy destruido, siento que me abandonaste. No sé si puedo seguir creyendo en ti. Pero díselo a Él. No te alejes de Dios con tu dolor. Lleva tu dolor hacia Él. Tercero, convierte tu fe en acción. No sabemos por qué ocurrió la tragedia, pero sí sabemos qué nos pide Jesús frente al sufrimiento. Amar, ayudar, servir, acompañar, llorar con los que lloran. La pregunta no es por qué pasó esto, es qué vas a hacer tú ahora que tu hermano está sufriendo. Cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Señor, hoy soy transparente. Hay cosas que duelen, cosas que parecen injustas, personas que han perdido sus casas, familias que lo han perdido todo, hijos que están llorando sus padres, personas que no saben dónde van a dormir, corazones que están preguntándose, Dios, ¿dónde estabas? Señor, no queremos responder esa pregunta por ti con palabras que tú nunca dijiste. No queremos decir que sabemos exactamente por qué ocurrió. No queremos juzgar a quienes sufren ni decir que fueron castigados. Queremos acompañarlos, llorar con ellos, servirles, amarlos. A quienes están hoy enojados contigo, Señor, dales permiso para llorar delante de ti. A quienes sienten que los abandonaste, acércate a ellos. A quienes ya no tienen fuerzas para orar, que encuentren personas que oren por ellos. A quienes perdieron todo, provee. A quienes perdieron a alguien que amaban, sostén su corazón. A quienes están atrapados en el dolor, dales esperanza. Y a nosotros, Señor, no nos permita ser personas que intentan explicar el sufrimiento de otros. Haznos personas capaces de acercarnos, de escuchar, de ayudar, de dar, de abrazar, de servir. Porque no podemos explicar por qué ocurrió la tragedia, pero sí podemos decidir qué hacemos ante el sufrimiento. Y hoy decidimos amar. Señor, cuando no entendamos, enséñanos a buscarte. Cuando estemos enojados, enséñanos a hablar contigo. Cuando sintamos que nos abandonaste, recuérdanos que tú no eres un Dios distante del sufrimiento. Y cuando no podamos ver el futuro, ayúdanos a recordar que la historia todavía no termina, porque creemos en la promesa. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Amén y amén. Anhelo y deseo que Dios bendiga tu vida, que te proteja, que te cuide, que te sientas amado profundamente y que este pedacito de palabra dé un poco de paz a tu corazón. Un abrazo gigante y que Dios te bendiga. Chao, chao.